Quiero ver si tenemos en línea a Hernán Lechter, que es economista y es uno de los que viene analizando los ingresos de los jubilados. Hernán, ¿cómo te va? ¿Me escuchás? Sí, ¿qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, a ver, haceme tus números. No, algunas correcciones. Está bien, los datos. En el cálculo que recién mencionaban faltan los bonos. Con lo cual, cuando uno hace ese cálculo, efectivamente, las jubilaciones no han quedado por debajo de la fórmula anterior. Claro, alguno me puede decir, los bonos no son para todos. Sí, no son para todos. Pero cuando uno toma la masa agregada de jubilaciones, no hubo un ajuste. Y la otra cuestión es que vos me podés decir, bueno, pero el bono no es para siempre, perfecto. Ahora, si vos miras, por ejemplo, la jubilación mínima recién mencionaban, 28,9 aumentó en los aumentos de lo que va del año, le ganaron a la inflación. Prácticamente todas las jubilaciones le ganaron a la inflación. Mencionaban el tope de 19 o 20 mil pesos aproximadamente. Lamentablemente eso en la Argentina representa el 70% de los jubilados. Yo no voy a decir que los jubilados viven bien con la plata que tienen, está claro. Ahora, sí tengo la obligación de analizar el proceso histórico de esto, porque no todos los gobiernos son lo mismo en materia de jubilaciones. Esto es así. Y recién ustedes mencionaban la inflación, digamos, de lo que pueden ser los jubilados, porque siempre tenemos la sensación o creemos que efectivamente los jubilados tienen una inflación mayor a la que tenemos el conjunto de los argentinos, salvo en este periodo, diría yo. Primero Igual porque ahí te agrego lo que yo decía antes, ¿no? Que es difícil de calcular qué pasa con la incidencia de las tarifas, porque lo que veíamos nosotros en los tiempos de Macri, vos salías a la calle, les preguntabas y te decían, mirá, tengo que pagar la luz, los remedios se me fueron al carajo, no consigo los remedios que antes conseguía por PAMI. Hay algunos ingresos indirectos también, pero eso no se puede, no sé cómo se computa. nosotros lo medimos, lo de medicamentos nos dio en 3,6% en términos reales de recuperación, en promedio para los jubilados, para el jubilado de la mínima, con lo cual es una recuperación importante, pero digamos, es bastante sencillo de pensar, los jubilados en general gastan más que el promedio en alimentos, en servicios y en medicamentos. Recreación tienen poco, ¿no? El resto de los componentes, supongamos, Y tienen ahora, menos en que... tiempo de pandemia, no puedes ir a ningún lado. Bueno, pero en general esos son un poco las características. Si vos mirás medicamentos, además de la cobertura que le ha dado el PAMI, el promedio de aumentos ha sido muchísimo menos significativo. Medicamentos debe haber sido en lo que va del año 6 o 7%. Es decir, muy por debajo de la inflación. 8% creo que da el INDEC en medicamentos solos, en salud da un poquitito más. Alimentos da un poquitito por arriba, servicios da muy por abajo. Es decir, la verdad que si medís la inflación de los jubilados en este periodo en particular, podemos ponerle todos los peros que sea o los asteriscos que sea, pero la verdad que la inflación no fue Está mayor bien, que en otro periodo. pero se suponía que Alberto no venía a mantener el poder adquisitivo que Macri había deprimido, sino mejorarlo. Este es el problema. Bueno, cuando uno mira las más agregadas de jubilaciones, salís pardo con la inflación. Cuando mirás la mínima, que alcanza el 50%, y si querés el tope de 20.000, que alcanza el 65-70% de los jubilados, sí le ganaron a la inflación. Ahora bien, claro, Pero esto no lo suficiente no saca de es. la miseria, O sea, Hernán. Este es el problema. no, pero hay que entenderlo también en el contexto. Yo no sé si, porque quizás también hay que poner los datos de cuál es la recaudación, el nivel de recaudación, por ejemplo, de lo que tiene que ver con seguridad social. Hoy, los aportes y contribuciones en junio de este año, cubren el 24% de las jubilaciones. Por eso tiene valor que la jubilación no haya perdido poder adquisitivo. Compárenlo contra los salarios. Los salarios perdieron y las jubilaciones mantuvieron su poder adquisitivo. Claro que No no es es una lo que buena uno... noticia tampoco. No, claro que no es, pero tenemos una pandemia. La mayoría de los trabajadores ha perdido poder adquisitivo. Si no, está perfecto el análisis y me parece legítimo que uno haga la lectura que quiera. Ahora, hay que contextualizar el momento, porque justamente en este momento el esfuerzo, cuando me dicen el 6,2 era poco, el 7,5 es poco, y vos lo ves a la luz de lo que está pasando en la realidad argentina, y yo la verdad es que tengo otra mirada, honestamente. Insisto, porque si no algunos se enojan y me dicen, vos estás diciendo que es suficiente las jubilaciones. No, de hecho se va a discutir una movilidad jubilatoria, yo estoy debatiendo ese tema,
y estamos pensando cómo hacer para recuperar progresivamente poder adquisitivo, porque la fórmula anterior no le ganaba nunca a la inflación, ¿eh? Era imposible que le ganara. A ver, ¿por qué? ¿Vos también coincidís con esto? No, yo lo que digo es que la inflación de los jubilados se mide en el almacén de barrio, en la carnicería de barrio. El jubilado no tiene movilidad, el jubilado consume ahí. Entonces, ¿cómo van a recuperar poder adquisitivo si no hay una recomposición real de los saberes, llevando la mínima? Hoy la canasta básica del jubilado está en 45.000, 50.000 pesos. La realidad es lo que marca cómo están hoy los jubilados al margen de los números, que puede dar, como dice Hernán, puede dar un poquito más arriba de lo que es la inflación, pero en la realidad, en el día a día, el jubilado no lo ve. El jubilado no ve esa mejora en su bolsillo. Sí, y el problema es que la mejora contra Macri se suponía que iba a ser mejor. O sea, que Alberto no venía a mantener o a penitas mejorar. Yo entiendo el contexto de la pandemia, todos entendemos todo, pero pasan los meses y por una cosa o por otra la cosa no cambia, Hernán. No, está bien. Yo, desde que nací hasta ahora, nunca viví una pandemia. No es una cosa por otra, está bien. Los pero respeto. ajustes y excusas vivimos unas cuantas, ¿eh? No, está perfecto, pero hay una pandemia. Es que el problema es que, todo bien, pero el problema es que las sociedades no se mueven como vos y yo, que tenemos argumentos racionales. Las sociedades se mueven por necesidades. Y llega un punto que las buenas intenciones, los argumentos y la necesidad empedran el camino del infierno. No, pero espera. Primero, yo, perdón, no comparto eso de la opinión. A mí me parece que los jubilados no les alcanza. No, si me dan argumentos y datos concretos, discutimos sobre esa cuestión. Si no, yo también creo que a mi abuelo no le alcanza, pero eso no es una opinión rigurosa. Perdón, lo digo con todo respeto. No, Hernán, la opinión está en la calle. Te doy un punto concreto. Escuchá lo que dice la gente en los testimonios. El año pasado, cuando yo ponía esos testimonios, vos coincidías, porque eran los testimonios de la gente que estaba padeciendo el macrismo. Y este año los testimonios dicen lo mismo. O sea, ¿Cuánto perdieron los jubilados con Macri de poder adquisitivo? No sé, vos sos el economista. ¿Te doy un dato concreto? Se cortó, se fue. Se fue. Volvé, Hernán, volvé. Soldado que huye. Ahí está, volvé. Te fuiste en lo mejor, oíme. No, ¿cómo me...? El soldado que huye, me dicen. Sí. Y escúchame, acá te da vuelta y te apuñalan, macho. ¿Vos sabés cómo es eso? ¿Cuánto perdieron los jubilados con la inflación de Macri, con la jubilación de Macri, con todo eso? ¿Saben cuánto? 20%. Y ultra subponderado, porque los servicios estaban subponderados y están subponderados en la medición del INDEC respecto del aumento fenomenal que significó con Macri. Eso es lo que te pasó. ¿Qué querés, resolverlo en 6 meses y con pandemia? ¿En serio? ¿En serio les parece? Es que ese es el argumento que nosotros podemos tener teniendo laburo, teniendo una cantidad de cosas aseguradas. A ver, si perdiste el 20, el gobierno no llegó para mantener lo que se había perdido, o apenas mejorar un par de puntitos. Se supone que necesitaba una política más activa. Yo entiendo la pandemia, entiendo todo, pero pasan los meses, y esta es una realidad irrefutable. Pasan los meses y la recuperación de ese 20 perdido no mejora. No, claro, pero de nuevo, tenés pandemia. En el medio, la pandemia significó 90.000 millones de pesos bimestrales para el IFE, que creo que vamos a coincidir que si no pones esa plata ahí en esa gente, vamos a tener serios problemas, porque la verdad que esa gente está en la línea entre pobreza e indigencia, ¿bien? Y tenés, ¿cuánto? 50.000 millones en ATP mensuales. Sí, pero ninguna de las dos es una buena noticia. Porque nada hace pensar que vas a poder, cuando termine la pandemia, hay una recuperación épica de la economía, por lo que se ve, que puedas terminar con el IFE. Porque ya están diciendo que lo van a mantener, o sea que lo que podría haber ido para un momento los jubilados va a tener que ser para mantener el IFE o algún subsidio. Quiero decir, mirá, todos entendemos todo, pero la cosa no mejora, el poncho no aparece. Mira, primera cuestión, eso es contrafáctico. No sé, vamos a ver qué pasa. Yo comparto tu mirada respecto del futuro y yo comparto además, creo, en línea con lo que vas vos, es que la salida es, si a los argentinos no nos va bien, es muy difícil que nos recuperemos.
comparto plenamente esto. Quiero avisarles de todas formas que, por ejemplo, para aquellos que reivindican y recién comparaban con la fórmula anterior de Macri, la fórmula de Macri en diciembre va a dar o daría 4,7. Les puedo garantizar, les firmo y les apuesto lo que quieran que la actualización que va a dar el gobierno va a estar por encima de eso. Con lo cual, ojo, porque aquellos que se cansaron de repetir ese argumento de que la de Macri daba más, medio que se les va a acabar la nafta. Yo se los vengo diciendo hace rato, nadie me da bola, pero se los vengo diciendo. De todas formas, lo que quiero decir es, a futuro, este es un gobierno que sí vino a recomponer el poder adquisitivo de las jubilaciones. El contexto de pandemia, vamos a coincidir, imagino, que es un contexto que nos afecta a todos y que atraviesa el mundo de Oriente a Occidente. Sí, no pero para salir de esto, yo no veo que haya esto ya sí es opinión y futurología, pero todavía no han mostrado nada. No hay nada a la vista para salir de esto. Hay una caída del 13% de la actividad económica. ¿Cómo va a salir este gobierno de esto? No hay que tiene que esperar hasta que aparezca la vacuna para empezar a pensar qué van a hacer. Todavía no mostraron nada. Bueno, está bien, pero ahora discutimos economía, pero justo está bueno el dato. Cayó la economía en los niveles que vos mencionaste, que por cierto, cuando los comparás con abril, mayo, etcétera, es casi para festejar, porque en abril tuviste una caída del 30% y las jubilaciones aumentaron 7,5%. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Se contextualiza el paquete? Sí, ahora, pero esto, insisto, el jubilado o la persona, digo el jubilado, como te puedo decir, el tipo que perdió su laburo, el tipo que vive de su realidad, no por eso es menos pobre. Esto en este claro, es que esto es lo dramático, que todos podemos argumentar y analizar desde lejos, pero para el que lo padece, la mirada es mucho menos racional. Hagamos un desafío. Si ustedes encuentran un país en el mundo que en medio de la pandemia redujo la pobreza, yo les doy la razón. Sí, bueno, pero no venían de la malaria que veníamos nosotros, ¿eh? Eso es un agravante. Eso reafirma aún más mis argumentos. Ahora, si yo comparto contigo qué hacemos a futuro. Yo comparto contigo qué hacemos a futuro. Y a mí me preocupa, honestamente, escuchar voces a contramano de esto que estamos discutiendo, porque de última estamos discutiendo, tratando de ver cómo ayudamos a fortalecer el poder adquisitivo de un sector claramente postergado. Esto me parece que tenemos coincidencia todos los que estamos hablando acá. Yo escucho las voces de muchos liberales que te dicen, no, mire muchacho, ahora gastaste en IFE, gastaste en ATP, ajuste, el fondo te va a pedir ajuste, dale bola porque vamos con el ajuste. Y ahí sí nos salimos más, ¿eh? Sí, no, ahí sí nos salimos. No salimos porque lo que viene es un estallido social. Si vos hoy cortás la asistencia social, tenés un 2001, tenés la gente sobre la ciudad de Buenos Aires reclamando comida. Es tan sencillo como eso. Digo, eso tiene que ver con la gobernabilidad. Ahora bien, la asistencia social, al nivel que está hoy, si se mantiene y se vuelve crónica, es un problema grave, porque vas a tener más gente viviendo de la asistencia social que produciendo. Bueno, dependerá de cómo salgas de esta crisis, de esta situación crítica en materia económica, ¿sí? Comparto contigo. Yo creo que todavía no conocemos cuál es la letra chica del gobierno, de la propuesta del gobierno. Yo creo que tiene una mirada claramente de corte keynesiano y comparto plenamente esa cuestión. Me parece que hay un ojo puesto. Vos hablabas de la obra pública. Bueno, en la medida que la reactivación, que la actividad económica te lo permita, o que la pandemia, o que la situación de salud te lo permita, bueno, me parece que hay una intención muy fuerte de apuntalar esa cuestión con políticas además o con, digamos, obra pública de pequeño aporte que te permita generar empleo de manera rápida. ¿Eso solo es suficiente? No, claro que no es suficiente. Además, fíjate, hoy tenés... Ojalá estemos discutiendo en un par de meses de reactivación. Tengo expectativas, ¿eh? Ojalá. En un par de meses hablamos. Ya espero que puedas venir, que te saquen del aislamiento, querido. Ya estoy libre, ¿eh? ¿Ah, sí? Pensé que todavía seguías aislado por los Mauro Boys, pero bueno. Hernán, te agradezco el contacto. Te mando un abrazo. Abrazo grande para ustedes.